Análisis de Bitcoin, hoy es 19 de junio y vamos a analizar los tres relatos que están afectando a Bitcoin en este momento. El primer relato es la guerra de Irán. La guerra de Irán se suponía que teníamos ya un acuerdo firmado y que hoy comenzaban las negociaciones en Suiza y eso, hoy no funcionó bien por los ataques de Israel al Líbano. Pero luego de una cantidad de ataques bastante fuertes de esta mañana, se anunció que llegaba un acuerdo entre las partes y que ya estaba vigente a partir de hoy. Evidentemente, la presión de Trump sobre Israel hizo que los ataques se detengan. El segundo relato importante es, y negativo, es la subida de tipos del Banco de Japón. Japón subió el martes pasado los tipos de interés 0,25 al 1% y eso es muy negativo para la renta variable ya que afecta al carry trade. Y lo más importante, el miércoles llegó la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y la decisión de tipos de interés, los tipos de interés no cambiaron, pero lo que todo el mundo quería escuchar era el nuevo enfoque de Wars, de cómo va a llevar adelante la Reserva Federal. Todos esperaban un discurso dovish, un discurso suave, un discurso blando, y fue todo lo contrario. Fue un discurso duro, fue un discurso de ver datos, fue un discurso de vamos a subir los tipos de interés en septiembre si las condiciones de inflación se mantienen. A partir de ahí, Bitcoin lo que hizo fue retroceder y apoyarse y mantenerse dentro de la zona de los 60K. Si lo miramos en temporalidad semanal, lo que vamos a ver es que solo tres veces tuvimos desde el 2018 un RSI tan bajo. Lo tuvimos el 10 de diciembre del 2018. Después lo volvimos a tener en la época de FTX, en los mínimos del 2022. Y volvimos a marcar un mínimo similar el 2 de marzo del 2026. Esto, un poco lo que nos tiene que hacer pensar es que Bitcoin está en una zona de mínimos histórica. ¿Está bien? Esto es indiscutible. Esto es matemática y estadística pura. ¿Está bien? Mientras alguna gente dice que vamos a ir a 40, 30, 20, a 5, bueno, esto me hace acordar mucho a lo que se decía cuando ocurrió lo de FTX a fin del mercado bajista del 2022. En ese momento, bueno, todo el mundo decía que nos íbamos a 6, que nos íbamos a 2, que nos íbamos a 3 y bueno, ahí en ese momento, en 2022, yo empecé a ver datos on-chain. Y en ese momento, justo después de la caída de FTX, se crearon 500.000 billeteras Bitcoin nuevas. Y yo decía, eso no puede ser, digamos. Nadie puede estar creando billeteras si Bitcoin va a ir para abajo. Están creando billeteras porque Bitcoin va a ir para arriba. A partir de ahí empecé a interesarme en los datos on-chain y bueno, eh, fui avanzando y fui mejorando y me convertí en rentable y mi estrategia se basa en tomar decisiones basadas en la geopolítica, macroeconomía, liquidez, datos on-chain, análisis técnico y fundamentos. Por eso lo primero que vamos a analizar de cómo estos eventos afectan a Bitcoin, lo primero es la geopolítica y en eso Irán tiene mucho que ver porque Irán es el responsable de que haya inestabilidad geopolítica y Trump está tratando de arreglar el problema que él mismo ha creado. A partir de ahí, creo que en la cumbre del G7 fue muy claro lo que dijo. No podemos seguir atacando a Irán y no tiene sentido porque no vamos a lograr que el estrecho de Hormuz se abra. Por otro lado, tenemos reservas para 4 semanas y a partir de ahí va a venir una grave crisis global. Por lo cual, el conflicto de Irán solo puede mejorar, no puede empeorar. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque ya han cedido las partes. ¿Está bien? Ahora, como esta mañana había muchos ataques de Israel al Líbano, bueno, Irán suspendió la primera reunión que estaba programada para hoy, pero bueno, luego vino el acuerdo y bueno, esperemos que ese acuerdo a partir de ahora ya se cumpla. Entonces, a nivel de geopolítica estamos mejor.
A nivel de macroeconomía tenemos dos problemas. Está bien, uno, la subida de tipos del Banco de Japón. La subida del tipo del Banco de Japón afecta al carry trade. Y a partir de ahí, eso es viento en contra para la renta variable. Y se sumó el miércoles de Kevin Warsh, que bueno, dio un discurso más duro de lo esperado, el mercado no se lo esperaba y reaccionó negativamente a eso. Después, a nivel de liquidez, lo que podemos decir es que si la inflación aumenta, suben los tipos de interés. Si suben los tipos de interés, bueno, la liquidez disminuye, digamos. Entonces, a partir de ahí es fundamental que el estrecho de Hormuz se abra. Si el estrecho de Hormuz se abre, bueno, la liquidez podría empezar a mejorar. Entonces, resuelto el problema de Irán, debería resolverse el problema de la liquidez. Quedaría en contra estos aspectos macroeconómicos, en donde yo creo que Kevin Warsh lo que ha hecho es no querer quedar asociado en esta primera reunión con Trump, pero que a medida que vayamos viendo más discursos, vamos a ver discursos más blandos, digamos. Por otro lado, a nivel de datos on-chain tenemos varias cosas para ver. Primero que los ETFs de Bitcoin han dejado de vender. ¿Está bien? Fíjense que desde el 2024 los ETFs habían comprado parejo. ¿Está bien? Pero hace como un mes, en el último mes, ya las compras desaparecieron y empezaron a haber solo ventas muy fuertes, las mayores de que se tenga registro. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque siempre hubo algo de compras, digamos, ventas fuertes, sin compras, pocas veces hubo. Y acá fíjense que, bueno, ya llevamos más de un mes sin compras y con puras ventas. Ahora, fíjense que las ventas llegaron a un mínimo, a un máximo y después fueron reduciéndose y ahora estamos neutrales. ¿Eso qué quiere decir? Que las ventas institucionales se han terminado, digamos, y esto lo refleja un poco el Coinbase Premium Gap, que nos indica cuánto se vende más en Estados Unidos que en el resto de los exchanges. Y fíjense que llegamos a un mínimo y ahora, bueno, ahora hay algo de ventas, pero nos estamos recuperando y la tendencia es que se normalicen las ventas en Coinbase. Otra de las cosas importantes para ver entre los datos on-chain es la entrada de Bitcoin a los exchanges. ¿Por qué nos importa la entrada de Bitcoin a los exchanges? Bueno, es muy simple. Bitcoin es una red pesada, digamos. Si uno tiene miedo, lo que va a tratar de hacer es enviar sus Bitcoin con tiempo a los exchanges, porque cuando la red se satura es difícil enviarlos. A partir de ahí podemos ver a través de los datos on-chain qué cantidad de Bitcoin están entrando en 48 horas y fíjense que está negativo, menos 493 Bitcoin. Y en 7 días han salido 11.000. Está bien, si acá hubiera miedo, bueno, lo que ocurriría en 24 horas y en 7 días es que habría entradas y esto no está ocurriendo. A partir de ahí entonces podemos decir que los inversores ya no tienen miedo de nuevas bajadas de Bitcoin. Otro de los datos on-chain que nos interesan es las liquidaciones. En particular, el bot de inteligencia artificial del exchange de liquidaciones tiene una preferencia especial, los 50 y 100x. ¿Está bien? Si miramos en Binance, el mayor exchange del mundo, digamos, lo que vamos a ver es que tenemos casi 7.000 millones de dólares entre apalancamientos de 50 y 100x. Y esto es lo más doloroso para un exchange. ¿Por qué? Porque por cada bajada, el exchange pierde casi 4.000 millones de dólares por cada 1% que el precio baja. Por eso, el bot va a tratar de ir por estos cortos como prioridad. ¿Está bien? Si miramos ya en todos los exchanges y en un año, lo que vamos a ver es que hay 20.000 millones de dólares en corto y no hay largos. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Bueno, acá no está habiendo confianza para abrir largos. ¿Está bien? A partir de ahí, cuando se acumulan tanta cantidad de cortos, bueno, solo hace falta una chispa, un relato alcista que para que el bot decida moverse hacia arriba. Y como no tenemos en la zona superior del precio, mirando Material Indicator, nada de liquidez, no hay nada que frene el precio si aparece un relato alcista, ¿está bien? Entonces, a partir de ahí, pienso que este fin de semana tenemos 3 días feriados, porque hoy es feriado en Estados Unidos, mañana y pasado fin de semana los mercados no están abiertos. Hay baja liquidez y con baja liquidez el bot tiende a manipular más fuerte. Entonces, a partir de ahí, una de las cosas que puede ocurrir
es que si el bote empieza a moverse hacia arriba y empieza a liquidar cortos, y los cortos para cerrarse tienen que generarse largos, y eso genera un efecto inverso en donde los cortos se van cerrando con largos y eso impulsa más el precio hacia arriba y genera un estrangulamiento de cortos. Esto es algo que puede ocurrir, para mí está latente en el mercado y hay algo muy simple mirando Material Indicators. Si yo quisiera ir para abajo, tengo una resistencia formidable porque tengo montones de órdenes de compra por abajo. Entonces todo el mundo está esperando el precio abajo. ¿Está bien? En cambio, si yo voy para arriba no tengo resistencia. ¿Está bien? Y el bot tiene voluntad para ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque es donde está su negocio. ¿Está bien? Entonces, no te extrañes que, aunque no haya condiciones en este momento para subir, el fin de semana podría haber un movimiento volátil hacia arriba. Por último, otro de los datos on-chain que siempre miramos es el índice de miedo y codicia. En particular, hay un dicho que refleja lo que en algún momento vio Wyckoff en sus ciclos, ¿está bien? Cuando estamos en una zona de acumulación, luego de una gran bajada, aparece el FUD, ¿está bien? Y acá aparece el miedo, ¿está bien? Entonces, el miedo se compra, ¿está bien? Mientras la codicia se vende. En este momento, el índice de miedo y codicia de Bitcoin marca 14, ¿está bien?